Hola, hola a todos. Ay, qué difícil. Pues este es septiembre y es el mes de la prevención del suicidio. Y como ya se habrán podido dar cuenta, tanto en mi página de Facebook como en mi Instagram y también aquí por TikTok, he estado subiendo información al respecto. Me parece uno de los meses más importantes. En alguna de las publicaciones lo decía, que hace rato, cuando ya estaba yo en la secundaria, eh, un profe que teníamos, el que me enseñó a hacer ensayos, y que era un profe bastante bueno, me dijo, ¿por qué hacer un ensayo acerca del tema del suicidio? Si al final de cuentas es un tema que ya está muy visto, es algo que ya ha investigado mucha gente, ¿por qué no haces algo de algo que no haya investigado tanta gente? Ahora, lo que él me enseñó me ha ayudado mucho en ensayos que he hecho a lo largo de la vida y es algo de lo que más me gusta hacer ensayos. Y la verdad es que lo pienso mucho en las palabras de este profe cada vez que quiero comenzar a hablar del tema, puesto que principalmente en la consulta es una de las grandes mayorías de pacientes de los que yo veo. Y pues es un tema que ha ido creciendo y creciendo desde hace algunos años. En alguno de los posts decía yo que luego en el 2017 se decía que iba a ser la segunda causa de muerte en adolescentes. Se decía. O sea, lo veíamos como algo que no iba a llegar tan pronto, algo que no tenía que ser todavía un tema tan importante. Sin embargo, pues ya estamos en 2025 y así fue, se consolidó como la segunda causa de muerte en adolescentes. Y esto en un grupo que va desde los 13 hasta los 29 años, o sea, en un grupo de personas jóvenes, más allá de la sola adolescencia. Y entonces, fíjense, para 2025, ser la segunda causa de muerte quiere decir que está muy por arriba en el escalón. O sea, quiere decir que solo están seguramente algunas enfermedades del tipo cardíaco y está por encima de los accidentes automovilísticos seguramente. Entonces, el que hablemos acerca del suicidio, pues es un tema sumamente importante. Y fíjense, el rango tan elevado o tan grande que existe entre los 13 y los 29 años. O sea, es un tema que yo en muchas conferencias que he dado y en muchos cursos que he dado acerca de esto, luego es así como que eso es de gente débil, eso es porque la persona quiere llamar la atención, eso es porque ya no saben qué otra cosa inventar, está de moda. De contrario a lo que decía mi maestro, ahora se volvió un tema de moda, pero es un tema sumamente sensible. Muchas de las veces que yo lo he tocado en conferencias o en cursos, por ejemplo, en cursos tengo que hacer pausas entre la teoría y los casos. ¿Por qué? Porque mueve muchos núcleos, mueve muchas de las partes de nosotros. Todos tenemos una tendencia a la tristeza, que es por donde vamos a empezar a hablar acerca de este tema. Todos tenemos, a todos nos han pasado cosas tristes, está pasando una vida triste. Ha sido grandes cambios después de la pandemia, incluso a mí me parece bastante sorprendente. Si ustedes se checan en las gráficas que publiqué el día de hoy, verán como uno de los puntos más álgidos en el porcentaje de suicidas que hubo en el país fue durante el 2011, que fue la época de la violencia en el país. Entonces habría que preguntarnos ahí qué fue exactamente lo que pasó, pero la siguiente etapa importante es precisamente la pandemia que vino a cambiar un montón de cosas en nuestro horizonte. ¿Por qué? Porque pasaba que antes estábamos todos así como que en lo que estamos ya ahorita, ¿no? Vamos a la casa para dormir, vamos a la casa y vemos un ratito a nuestra familia,
pero en aquel momento el confinamiento lo que hizo fue que nos mantuvo forzosamente unidos, no por el vínculo, porque pareciera que durante la pandemia descubrimos que no teníamos grandes vínculos con la familia. Y eso que hizo que hubiera un montón de casos de divorcio, un montón de casos de violencia, un montón de casos de suicidio, y que nos diéramos cuenta de que lo que pasaba era precisamente que no estábamos acostumbrados a convivir. Y fíjense, justamente hoy he estado así como que buscando acerca de cuestiones que tengan que ver con la longevidad, porque eso es un tema que últimamente me interesa. Y entonces dice que es más seguro que una persona que está en comunidad no tenga o tenga menos tendencia a Alzheimer y demencias que una persona que vive constantemente aislada. Y podemos pues saber que no solamente va a ser demencia, Alzheimer, sino que muchas cosas pueden ser menos complicadas, menos complejas si nos mantenemos en comunidad. Y entonces, pero aunque también mantenerse en comunidad, pues durante la pandemia fue algo complejo, ¿no? También fue como tener que descubrir o tener que reinventar la forma en la que se convivía con personas que luego en ese momento parecían completos extraños, ¿no? Durante la pandemia yo tuve la oportunidad de diagnosticar a mi papá con autismo y mi hermana me dijo, creo que ya habías dicho algo acerca de eso, pero no tuviste mucho tiempo como para seguirlo. Y como en aquel momento sí tuve tiempo para seguirle o para darle seguimiento a lo que le pasa a él, pues me di cuenta pues, que sí, que todos los rasgos que tiene son de autismo. Ya en algún momento hablaré acerca de este tema. Bueno, pero entonces hablar de la prevención del suicidio es un tema muy importante porque parece ser que es una crisis a nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y es una crisis que creo que podemos prevenir porque una de las principales cosas que tenemos los psicólogos para ofrecer es eso, el campo de la prevención, es que podamos lograr acercarnos al público en general, porque pues no es solamente en mujeres, no es solamente en hombres. Un poquito más adelante voy a hablar acerca de que, por ejemplo, es más común que un hombre lo logre a que una mujer lo logre. Es más común que un hombre lo intente a que una mujer lo intente. En el caso de las mujeres por el sentido maternal, y en el caso de los hombres el que un hombre lo logre, que lo consolide, tiene que ver más como con esta parte de no tenerle tanto miedo al dolor y el uso de la fuerza. Sin embargo, se sigue presentando en mujeres, ¿no? Es común. Bueno, de eso hablaremos un poquitito más adelante. Entonces les decía que este asunto de la convivencia parece que es un gran reto, es un reto importante que podemos ir manejando inclusive en esto de la prevención, que sabemos ahora que es una de las grandes causas que deberíamos de tener en conjunto, tanto los profesionales del área de la salud como la población en general y todo aquel que quiera sumarse. Sin embargo, porque he visto mucho en las publicaciones de conocidos que no son psicólogos, que luego dicen así como si necesitas hablar, si necesitas apoyo, si necesitas... Es un gesto bastante amable, es un gesto bastante necesario. Sin embargo, creo que debe ser un tema que se lleve por profesionales de la salud, que se trate de manera multidisciplinaria. Yo siempre le digo a los pacientes así como de que si quiere ir a la iglesia, vaya a la iglesia, si quiere ir al grupo, vaya al grupo. Seguramente se va a necesitar de la atención psiquiátrica, la atención con psicólogos, hacer ejercicio, cambiar la dieta. Es una cuestión de la que va a cambiar todo el panorama de la vida. Si se pueden checar ahí en las publicaciones, una de las partes más importantes para mí es la teoría psicoanalítica. Yo soy psicoanalista. Entonces, a lo largo de estos días he publicado conceptos acerca de lo que es el suicidio desde el abordaje psicoanalítico, que son así como puntos bastante complejos, bastante profundos, pero que también nos van a llevar a entender lo que es esta situación. Bueno, pues entonces, ¿por dónde podemos comenzar? Podemos comenzar por el sentido de que existe la tristeza como tal
una emoción, un sentimiento, se tiene con frecuencia, se tiene con rara vez, pero esta emoción, este sentimiento tiene como un cierto grado de control, ¿sabes? O sea, puedo sentirme triste por algunos periodos, tengo una razón fija por la que me siento triste. Es común que en mujeres en el periodo previo al periodo los días se vuelvan un poquito más caóticos en el sentido emocional por cuestiones de hormonas, es normal. Pero entonces hay razones por las que estar triste, sí, las vamos a encontrar, sí, con facilidad, seguramente. Entonces, esa tristeza es pasajera. Esa tristeza tiene una causa, tiene un motivo que es tangible, por así decirlo, que ese motivo está ahí, lo conocemos, lo entendemos y, por ejemplo, puede ser por algún sistema de pérdidas. ¿Qué quiere decir? La persona perdió su empleo, perdió una pareja, perdió una mascota, perdió algún familiar. La pérdida de estas personas se dio de manera súbita o se dio a consecuencia de una enfermedad crónica. Son cosas diferentes y se van a tratar de manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando es una pérdida súbita, este asunto de, por ejemplo, de no despedirse, el de, no sé, la persona que sufrió un accidente y que no regresa a su casa, tenía planeado regresar, tenía planeado seguir haciendo cosas, seguramente estaba viviendo una vida que podía ser que le gustara, podía ser que no le gustara, pero tenía un proyecto, por así decirlo, y los que estaban junto con él tenían también un proyecto que podía ser en común o propio, pero del que participaba. Entonces la pérdida súbita hace que ese proyecto cambie por completo. Y entonces ahora vamos a tener que hacer algo, primero con el hecho de que ya no se cuenta con la persona y después con qué puede pasar con ese proyecto que teníamos. Se puede consolidar, puede seguir, no puede seguir, tenemos que cambiarlo, hay consecuencias de cambiarlo. Y entonces mi sistema de pérdidas va a tener así como una gran red de la que tengo que irme haciendo cargo y de la que tengo que ir como sacando detalles, ¿no? Los que hemos atravesado por la pérdida de un familiar cercano, pues sabemos que la experiencia de todo el papeleo que hay que hacer para poder enterrar a la persona querida es muy complejo, que en ese momento no tienes como mucha cabeza para muchas cosas, sin embargo tienes que hacerlo y entonces te quita tiempo como para llorarle, te quita tiempo como para darte cuenta de lo que está pasando. Y entonces es este proceso en el que comienza, primero se perdió a alguien, tuve que hacer muchas cosas, inclusive, no sé, tuvo que gastar mucho dinero, ese dinero ya no lo vamos a recuperar tan pronto, pero lo tenemos que pagar. Y si se fijan como esta aparente bolita de nieve como que va creciendo, ¿no? Si eres una persona que está más adaptada a la realidad, ¿no? Que tienes más recursos emocionales y económicos y demás, yo pienso mucho en que los recursos emocionales están ligados a la generación de los demás recursos, ¿sabes? Una persona que tiene un poco más de paz mental tiene una mejor economía. Una persona que tiene un poco más de paz mental tiene capacidad como para generar más estrategias, más ideas, como para no quedarse ciclado, perderse. Y entonces, bueno, el fallecimiento ya es entonces el comienzo de esta situación. Puede ser, entonces, aquí se va a manejar la palabra duelo, de lo que vamos a hablar, yo creo que por allá de noviembre, porque es algo muy, muy importante, es un proceso que se tiene que dar, que no nos pregunta, la verdad. El proceso de duelo está ahí y va a seguir, queramos o no. Eso es algo muy, muy importante porque luego veo pacientes y me dicen, es que siento una tristeza inexplicable y no tengo mucha idea de dónde salió, todo ha ido bien, todo ha estado bastante bien, entonces no sé de dónde salió
Y entonces comenzamos a hablar un poco y entonces encontramos, hace 2 años mi mascota murió. Hace 2 años que tuve una pérdida en la relación de pareja. Y pareciera ser que en algún momento somos completamente funcionales, es así como que me sacudo todo lo que pasó en aquel momento y ya no tengo ningún problema, yo sigo adelante y me encanta porque luego hay personas que digo, sí, 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 sí le creo, ¿no? Que se está reponiendo, sí le creo que va a estar mejor, sí le creo que en realidad tiene esta fuerza, tiene esta capacidad, esta palabra novedosa también de resiliencia. Cierto, muchas personas lo tienen, sin embargo el proceso de duelo está ahí por algo y tiene que realizarse y no nos va a pedir permiso para realizarse, entonces puede ser que nos dé tiempo, pero va a estar ahí, entonces tiene el enojo, la negociación, hasta que llegues al aprendizaje. En personas con trastornos de la personalidad, un proceso de duelo puede durar entre 6 meses y 2 años y medio o volverse crónico. ¿Qué es lo importante? Porque estamos acá en este asunto de la prevención del suicidio. Que el que se vuelva crónico quiere decir que eso que se perdió sigue ahí, o sea, ese huequito que me dejó esa persona que se fue, esa relación que perdí, sigue ahí, no ha vuelto a llenarse. Y entonces hablamos de un siguiente concepto en el psicoanálisis que a mí en lo particular me encanta. No me encanta cómo se siente, pero me encanta cómo es teóricamente, y es el de la melancolía. Tristeza, depresión y melancolía son completamente diferentes. En cuanto a la tristeza, pues les digo, puede ser una emoción pasajera, está identificada la razón por la cual se siente, puede deberse a cambios incluso hormonales, y luego sigue la de depresión, ¿no? La historia continúa y entonces la tristeza ya no puede quitarse de manera como tan simple. Ahora se vuelve una forma compleja que pareciera que actúa en contra de nosotros. Y entonces la depresión en este sistema de pérdidas, puta, es una piedra muy fuerte encima de uno. Me encanta que luego también hay personas que intentan así como decirme o decir, no, o sea, sí estoy un poquito deprimido o a veces me deprimo, ¿no? En realidad el poquito deprimido es bastante deprimido, o generalmente para cuando ya llegas a deprimido ya es algo, ¿no? Y entonces dice, bueno, me pasa a veces, no, ya viene pasando por una situación en lo particular y ya viene pasando desde hace tiempo y es algo que ya no se puede manejar del todo. Para este momento lo más seguro es que se necesiten tanto la terapia como los medicamentos. Esa es otra cosa muy importante, los medicamentos. Luego he visto muchos pacientes y muchas personas que dicen, no son necesarios, no, me da miedo, no, se va a hacer uno adicto, no, mejor alguna otra cosa. Los medicamentos están ahí para que el paciente pueda pasar el proceso de una manera menos adversa. Y entonces, bueno, ya tenemos todo esto y llegamos hasta la melancolía. La depresión, la tristeza siguieron un camino. Les digo, siempre es más hacia el hecho de que empeore a que mejore. Por eso en cuestiones de psicología lo más importante sería tratar desde el inicio. Tratar desde que comenzamos a ver los primeros síntomas. Por eso en adolescentes este asunto de la prevención del suicidio es algo tan importante que debería de estar ahí siempre, que debería de estar entre las opciones, aunque dijeras, mi hijo no tiene, no se siente triste, mi hijo está atendido, mi hijo, siempre va a haber algo, ¿saben? Algo que no puedas explicar del todo y si pudiera ser una de las opciones en una amplia gama de opciones. Y creo que esa es una de las principales cosas en cuanto a la prevención del suicidio. El hecho de que como es una opción entre muchas opciones,
luego no creemos que pudiera llegar a ser, no creemos que pudiera llegar a pasar, no, a mí no me va a pasar, en mi familia no pasa. Claro que pasa y claro que pudiera pasar y ojalá que no pase, pero para eso debemos tener una gran cantidad de información, debemos poder accesar a servicios de terapia, a servicios de psiquiatría, debemos he estado haciendo una investigación acerca de trastorno bipolar, que luego también hablaré acerca de ella, y la importancia del ejercicio, ¿no? Entonces, pienso yo así como que, bueno, imagínate que caro ya es mantener todo este asunto, ¿no? Mantener el costo de la terapia y luego todavía el del gimnasio, todo el del entrenador y la comida, bla, 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 se vuelve caro. Y fíjense, esto también, la economía, cómo nos puede llevar después a las tendencias suicidas, ¿no? A la frustración. Bueno, estaba en el asunto de la melancolía. A mí la psicología y el psicoanálisis me encantan, es mi gran pasión, el tratar pacientes es más allá de mi gran pasión, y entonces cuando abordo estos temas como que puedo ir pues de un lado a otro. Creo que siempre trato y logro que pueda aterrizar la información y que sea comprensible, pero la verdad es que a mí me encanta hablar de psicología, y me encanta tener la oportunidad de momentos como este en el que la prevención me parece tan importante, me parece tan necesaria, y entonces puedo hablar muchas cosas. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, también pueden escribírmela aquí en el chat. Bueno, entonces les decía, la melancolía es una herida psicológica que no cicatriza, por el contrario, sigue sangrando, y ese sangrar es un vaciar de energía. Por eso el paciente depresivo ya no ve muchas opciones, ¿saben? O sea, cuando un paciente llega a la parte donde la opción pudiera ser el atentar contra sí mismo, quiere decir que ya el desgaste es mucho. Ya el cuerpo, como en algunas otras enfermedades, trató de hacer por él mismo. Inclusive trató de sacarlo de alguna manera, pero ya no va a ser suficiente, ¿saben? O sea, ya el proceso ha continuado, el cuadro ha empeorado, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entre las opciones, seguir es complejo, ¿saben? Seguir es complejo. Una de las frases que yo utilizo mucho con los pacientes suicidas es que el suicidio es una opción permanente para problemas temporales. La he usado muchísimas veces, y la verdad es que cada vez que la utilizo es como... Es muy común que a los pacientes les dé mucho coraje, porque lo primero que pasa es que piensan que no los estoy entendiendo, no estás entendiendo todo lo que siento, no estás entendiendo toda la frustración que siento. Inclusive muchas veces los pacientes que ya llegan conmigo a la consulta ya lo intentaron alguna vez. Ahorita vamos a hablar acerca de esa parte, ¿no? La diferencia entre la ideación, el intento y la consumación. Entonces, muchos de los pacientes que llegan a la consulta ya lo intentaron 1, 2, 3 veces. Lo que sí es que entre más lo intenta una persona, más cerca está de lograrlo. Como les decía antes, es más común que un hombre lo intente y desde la primera vez lo logre, a que una mujer lo logre en su primer intento. Sin embargo, es más seguro que una mujer siga intentándolo y que el hombre tome algún tipo de desviación hacia una adicción, hacia algún otro proceso. Y lo que es muy importante en el caso de las mujeres es que el sentido maternal es algo de lo que protege mucho en estas situaciones, porque la mujer siempre piensa en este asunto de sus hijos. ¿Qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿Qué va a pasar si mis hijos me encuentran, si mis hijos me ven, si mis hijos van a sufrir? Entonces eso lo vuelve como una atenuante, algo muy importante.
Yo luego cuando los pacientes están acá en el consultorio, no juego luego con las cartas que tienen que ver así como quédate por alguien más, trato de buscar el quédate por ti mismo, porque si el paciente no encuentra sentido en lo que es su misma existencia, va a ser muy complicado que realmente se quede. En casos, por ejemplo, como en el trastorno bipolar, el paciente puede inclusive querer quedarse, puede tener una vida maravillosa, pero el mismo trastorno, el mismo daño que existe en el cerebro no se lo va a permitir, y entonces la opción de la muerte va a ser ahí y va a estar ahí, va a continuar. Entonces les digo mucho a los pacientes bipolares que tienen ideación suicida, es algo que vas a tener que aprender a manejar, porque puede ser inclusive que el medicamento no te lo quite, va a ser algo, va a ser como una opción, pero vamos a tratar de que cada vez esa opción se haga más pequeñita y que luego ya no sea opción o que solo sea opción algunas veces. Entonces, bueno, les digo, está ahí ya la idea. ¿Qué es lo que pasa? La primera vez que una persona piensa que la solución a sus problemas es dejar de existir, ya está ahí. Y lo más seguro es que eso tienda a crecer. Entonces, hay que buscar, lo mejor sería que la persona pudiera comunicarse con alguna persona conocida de su confianza, con alguien a quien tenga, que sea como de su red de apoyo. ¿A qué le llamamos red de apoyo? A tener personas que estén contigo. Que es lo que les decía, ¿no? Vivir en comunidad parece mucho más importante de lo que hemos pensado. ¿Por qué? Porque necesitamos de otros inclusive para notar, porque este asunto del deseo de muerte no siempre es tan notorio como pareciera, ¿sabes? No es ya cuando la persona está ahí, ya cuando la persona tiene la soga, tiene el elemento con el que va a hacerse daño, las pastillas, el cuchillo. No. Inclusive, yo me acuerdo mucho, es una de las cosas que pienso seguido, ¿no? Alguna vez hice la pregunta a un paciente, ¿no? ¿Tienes ganas de morir? Y me dice, lo normal. Y le digo, lo normal es que no las tuvieras. Y me dice, yo pensé que era normal que todos tuviéramos. No, lo normal es que no tengas ganas de morirte. Eh, Luego hay gente que hace muchas bromas, o sea, a ver si, ojalá que dejara de existir, ojalá que yo ya no estuviera aquí, ay, sí, ya mejor me muero, o sea, y lo dicen como en un sentido de broma, pero hay que tener la capacidad de notar, pues esto que este dicho, ¿no? Muy entre broma y broma, la verdad se asoma. Y muchas de las veces utilizamos el sentido del humor como para suavizar lo que en realidad queremos comunicar, y si la persona está comunicando este deseo a través de los chistes, a través de normalizar las tendencias depresivas la ideación suicida, pues es uno de los momentos en los que ya se necesita ayuda profesional. Entonces, bueno, comienza como una idea, una opción, una solución. Les decía esta frase que yo utilizo mucho, una solución permanente para problemas que son temporales. La persona muchas de las veces no va a diferenciar que estos problemas son temporales. Para la persona, como ya está ahí, o sea, como ya ha crecido lo que siente, como ya es muy complejo, o sea, esto no se va a acabar nunca, esta situación no se va a acabar nunca. Las personas que ya hemos diagnosticado, por ejemplo, con un trastorno bipolar o con un trastorno de la personalidad, sabemos que no se va a acabar nunca. Sabemos que hay opciones para que mejore, pero que el trastorno va a quedarse ahí, va a prevalecer. Sin embargo, podemos hacer muchas cosas para que la vida de esa persona mejore, realmente mejore. Y eso creo que es de lo más importante que tenemos para ofrecerle a un paciente, la esperanza. Siempre les digo a mis pacientes, esa es mi palabra favorita. ¿Por qué? Porque aunque no te puedo dar una garantía, puedo buscar muchas formas para que tú estés mejor, pero la más importante va a ser que tú desees estar mejor. Entonces, en el caso de la ideación suicida y de los intentos, o sea, pasar de la idea a formular
una manera en la que voy a intentar hacerme daño, son ya dos cosas diferentes. Entonces, ¿tengo una idea o tengo un plan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo hacerle? ¿Qué se necesita para lograr hasta este punto? Entonces, busca a la persona. He visto muchas historias así como muy, muy tristes, y luego en algunas he visto así como que tenía una obsesión por las cuerdas, tenía una obsesión por los cuchillos, tenía una obsesión, estaba buscando, sí, las personas con intentos ya francos lo avisaron desde mucho tiempo antes, solo que no entendimos exactamente cómo estaba el asunto. Entonces, esa es una de las partes, creo que muy, muy importantes, que debemos de tratar de ver entre líneas que nos está queriendo decir. Por eso la importancia de que se atienda por profesionales, porque el profesional, inclusive algo de lo que utilizamos mucho en el psicoanálisis es la interpretación y análisis de los sueños. He encontrado pacientes en los que en su discurso, en su manera consciente, no hablan como tal de ideación o intento suicida. Sin embargo, los pacientes lo tienen de manera inconsciente, y es ahí algo, es un botoncito que está esperando ser apretado por alguna situación como para detonar. Muy bien, entonces ya tiene un plan, ya es así como lo que quiero hacer, lo que voy a hacer. He estado viendo una serie que les recomiendo muchísimo, se llama 911. Yo en algún momento fui parte de Cruz Roja, fui paramédico, y pues es una serie de bomberos paramédicos y ¿cómo se llama? De las llamadas al número de emergencia. Por alguna extraña razón, la vi al revés, o sea, me puso primero la temporada final, y luego ya cuando me di cuenta, pues regresé a la temporada 1. Entonces, pues les voy a spoilerear un poco acerca de la serie, pero se las recomiendo mucho. Bueno, en la serie está el capitán de la estación de bomberos, Bobby Nash, y entonces Bobby está atravesando por un periodo bastante depresivo. No, en la primera temporada no he visto por qué, pero, no es cierto, como que tuvo un accidente, fíjense, la parte esta. Tuvo un accidente, y entonces tiene mucho dolor, y entonces con el dolor pues se hace adicto a los analgésicos y al vodka. Se toma analgésicos con vodka. Renta un departamento ahí en el mismo edificio donde vive, para poder tener este tiempo para él. Y entonces en una de esas deja prendido el calentón y el edificio se incendia. Con la suerte de que se incendia ahí muere su familia, y entonces él se queda así como: yo soy responsable de esto. Y hay un número que dice que es el de personas que fallecieron en ese accidente, el accidente que él se adjudica que él lo provocó. Entonces dice, son creo que 164, una cosa así. Entonces dice que él va a trabajar durante X cantidad de tiempo para poder como salvar personas en su trabajo de bombero, y luego poder, después de que salve a un número igual de las personas que dañó en el accidente, entonces ya va a poder reunirse con su familia. Y eso me llamó mucho la atención, porque primero está aislado, ¿no? Primero no trata de no hacerse mucho de los amigos ahí en la estación y bla, bla, bla. Total, no puede vivir en comunidad, es algo que nos gana finalmente. Y entonces se hace de algunos amigos que se vuelven muy cercanos. Y entonces ya para la temporada final, que es la parte que les digo que voy a spoilerearles, tienen... hay como un accidente en un lugar donde tienen virus. Se supone que debe estar así como que muy cuidado, bla, bla, bla. Entran, su equipo se queda como atorado, y solo hay una... ¿cómo se llama?
como medicina, ¿no? Solo hay una dosis para una persona de las que esté infectada y la otra persona va a morir porque es un supervirus, bla, bla. Total, el Capitán Nash salva a uno de sus trabajadores, de otro bombero, y como había solo una dosis, él se da cuenta que su traje está como mal sellado, y entonces él se da cuenta que se infectó, pero él continúa, y entonces cuando llega la dosis del antídoto, se la pone al otro bombero, y ya al final él cierra la cápsula esta donde están y se queda ahí. Y entonces llega la que ya es su esposa. No he visto todas las otras temporadas como para poder contarles, pero llega la que es su esposa, y entonces pues invariablemente se va a morir el Capitán Nash. De hecho muere ahí, y es así como que wow, y cambió la vida de tanta gente, y era muy católico, y pues claro, como en toda serie de Disney, pues él es el héroe, ¿no? El capitán héroe. Parece muy, muy enamorado de su esposa, y al final de la serie, pues él muere. La esposa decide llevarlo a donde están enterrados sus hijos, porque en la primera serie vi que él le habla a una mamá que está tratando de rescatar, y la señora le pregunta si tiene hijos, y él le cuenta y le dice que él está esperando regresar a donde están sus hijos. Fíjense. Y quise utilizar este ejemplo porque me parece muy importante que podamos diferenciar este asunto, porque luego las personas nos lo dicen de varias formas, y no lo entendemos, porque él nunca en los primeros capítulos que he visto dice me quiero morir, hasta que uno de los amigos, precisamente el que salva al final, le dice, chis, o sea, eso de lo que estás hablando, esta lista de la que estás hablando quiere decir que te quieres morir, ¿verdad? Y entonces ya le dice, sí, fíjate, si es el plan, ¿verdad? Cuando ya yo me quedé como a mano, entonces yo ya me puedo ir donde están mis hijos. Y hay que estar como muy al pendiente, ¿no? De lo que se dice, y de cómo se dice, y de cuándo y cuánto se dice, aunque parezca que es en broma, ¿sabes? O sea, y podemos buscar la manera en la que la persona nos explique, porque esto es algo bien importante. ¿Da miedo? Sí da miedo. La muerte como tal da miedo. El que sea alguien cercano da mucho más miedo, pero creo que además de la ayuda profesional, el que a la familia pueda estar ahí, y que no le diga así como que estás tratando de llamar la atención, que no le diga esto lo estás haciendo solamente por no molestar, por venganza, no sé. Las familias luego tienen muchas maneras de acomodar las situaciones de intentos de suicidio, sino y que trate como de comprender, o de comprender mejor aún, que trate de involucrarse, porque una de las grandes razones como para irse es el sentir, aunque no sea real. Puedes decir, yo aquí estoy con mi hijo, yo lo acompaño, yo lo quiero, yo lo acepto, yo lo cuido. Sin embargo, también hay una parte de irrealidad que se ha activado en la persona con ideación suicida. Hay un punto muy, muy, muy pequeño donde se rompe la realidad y comienza la psicosis, que es lo que va a permitir que se atente en contra de uno mismo. No va a ser un momento en el que haya plenitud mental, por el contrario, es un momento en el que ya hay un desgaste emocional, ya hay un desgaste inclusive a nivel de la química cerebral, falla en la dopamina, falla en la serotonina, exceso de cortisol, ya hay más cosas ahí que se tienen que tratar.
Y entonces el simple hecho de que la familia esté al tanto y de que la familia esté preocupada, ocupada y tratando, si bien no puede, estoy de acuerdo, muchos no podemos hacer mucho, pero el tener la red, el tener la contención ya es algo importante. Entonces, creo que sería una de las cosas más necesarias para la prevención del suicidio, que haya una red de apoyo y que se reconozca, les digo, entre el plan, entre la ideación suicida y luego la consumación. La persona que no lo logra se frustra mucho más, se deprime mucho más. He escuchado muchas veces así como ni para eso serví, o sea, el devaluarse porque no lo logró, el no comprender que realmente es una oportunidad. De hecho, es un momento en el que la esperanza para el paciente es algo que le da muchísimo coraje, es algo de lo que no quiere saber. Entonces, es algo de lo que tendríamos que seguir hablando y de lo que podemos observar y analizar en la persona con el intento franco, ya ahí se le llama intento franco. La consumación es cuando la persona ha podido realizarlo, cuando ha terminado con su existencia, y generalmente yo les digo a los pacientes que es la única forma en la que no puedo ofrecerles alguna alternativa más, que es un momento en el que ya no hay otro recurso, pero mientras siga aquí, mientras esté con la disposición, aunque sea poquitita, porque luego no es fácil tener la disposición del paciente para seguir vivo. Hay muchas cosas que podemos hacer y mucho que ofrecerle para que esté mejor, para que las cosas realmente funcionen, para que el paciente mejore y para que su familia mejore y para que el estado de la sociedad en este país y en este mundo con una crisis de suicidio mejore. Por ahí voy a hacer otro video pronto acerca de este tema para ampliar más. Y les agradezco que me hayan escuchado, espero que puedan seguirme, que puedan compartir este video y que estoy en otras redes sociales como Facebook e Instagram como Psicoanalítica 19 y gracias por escucharme, cualquier duda los leo y les respondo, ¿sale? Nos vemos prontito.